Y sumamos ahora a este análisis que estamos haciendo en relación al veto de la ley de margen de preferencia para la compra de bienes y servicios nacionales. Sumamos, decía, al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz. Pablo, ¿cómo está? Excelente, saludos a toda la audiencia. Bueno, la idea es poder analizar también en cierta medida cómo podría haber afectado de aprobarse esto que fue al Poder Ejecutivo luego del análisis en el Congreso Nacional, de aprobarse este margen de preferencia del orden del 40%, subiendo el margen ya establecido del 20 al 40%. ¿Podría haber generado algún impacto socioeconómico en todo lo que tiene que ver con el proceso de compras públicas, director? Bien, Omar, categóricamente podría haber causado un efecto. Nosotros no podemos hacer futurología ni un análisis irresponsable del efecto preciso. Justamente una de las recomendaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas al momento de dictaminar sobre este proyecto de ley Ujú. fue que se dé una intervención activa muy importante al Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Industria y Comercio, el encargado de dictar las políticas industriales Sí. en nuestro país. Recordemos que se encuentra vigente el margen de preferencia del 20% establecido en la ley 4558, hoy día vigente en toda su extensión. Ujú. Este margen del 20%, explicando rápidamente cómo funciona, permite que en las licitaciones públicas nacionales, no en las internacionales, en las nacionales, Sí. los productos de origen nacional tengan una preferencia de precio de hasta el 20% por sobre el producto importado. En Ujú. pocas palabras, si una institución pública adquiere computadoras Sí. y se ofrecen computadoras de origen importado en el marco de una licitación pública nacional por un valor de 119 y la computadora considerada nacional a través de un proceso de ensamblaje tiene un valor superior al 20% de ese precio, igual es seleccionada la computadora de origen nacional por esa ventaja competitiva de precio que otorga la ley de hasta el 20%. Ujú. Ese es el efecto de la aplicación de la ley actual. Lo que buscó y lo que eventualmente se seguirá discutiendo en el Parlamento es si ese margen de preferencia del 20% podría subir hasta el 40%. También es importante aclarar que el margen de preferencia hoy día vigente no tiene espacio para aplicación diferenciada Sí. según el tipo de producto, según el tipo de oferente. Cuando se impulsó desde el Congreso el aumento del margen de preferencia del 20 al 40%, se cursó desde el Congreso a la Dirección de Contrataciones Públicas un pedido de opinión técnica. Y tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados emitimos la misma opinión técnica referente a que sería ideal que si se fija un margen de preferencia para productos nacionales, el valor o la tasa de preferencia sea un valor tope y no un valor único. De Ujú. modo que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto o varios decretos, regule su aplicación por rubros específicos, por momentos determinados de la economía e incluso por tipo de destinatario que se pretende beneficiar con esta actividad de fomento de la preferencia a la industria nacional. Ujú. Fue la opinión técnica de la Dirección de Contrataciones Públicas, como dije, repito, remitida al Poder Legislativo, a ambas cámaras, e incluso también remitida al Poder Ejecutivo al momento de análisis del proyecto remitido por el Congreso al Poder Ejecutivo. Y tomando en cuenta esto que finalmente, bueno, se vetó desde el Poder Ejecutivo, de aprobarse también en el hipotético caso, haciendo el análisis, ¿esto podría beneficiar a algunos y perjudicar a otros en el proceso de compras públicas? Y es la discusión económico-política que se tiene. ¿Qué busca la ley? Los que Ujú. están en contra de la ley dicen que es una ley proteccionista, que Sí. lo único que haría es permitir un espacio de preferencia de precio a la industria nacional y esto podría incluso crear una suerte de pereza en el desarrollo tecnológico de la industria nacional por la, entre comillas, comodidad que crearía para la industria nacional. Ujú. No se enojen
con lo que digo es simplemente repetir la postura de Claro. un sector, de quienes opinan de esta. El otro sector dice que esta no es una ley proteccionista, es una ley de fomento a la industria nacional, y esta ley lo que busca es igualar la cancha para que pueda existir competencia entre la pequeña industria nacional todavía en desarrollo y el gran conglomerado industrial que se encuentra en el sudeste asiático, en nuestro gigantesco vecino Brasil, Ujú. que tiene una potencia y condiciones de desarrollo demasiado avanzadas y demasiado importantes que dejan en una desventaja a nuestros industriales. Entonces tenés primero esa discusión político-económica de Sí. qué es lo que busca esta ley, o un proteccionismo o un fomento. Independientemente de esa discusión, pasemos al ámbito de valores que Ujú. representa, valores monetarios que representa la vigencia de la ley hoy día del 20%. En el primer trimestre de este año, la ley vigente, con el margen de preferencia del 20%, originó una diferencia de 200 millones de guaraníes apenas Ujú. respecto a lo que hubiese pagado el Estado sin aplicar ese margen de preferencia. Pero en el primer semestre del año 2020, ese valor ya pasó a ser de 2.000 millones de guaraníes. Lastimosamente, las mediciones del efecto de la ley hoy día vigente no son automáticas, responden a sistemas distintos. Estamos trabajando en la conjunción de datos estructurados para que la información respecto al efecto económico de esta ley, a cuánto más paga el Estado en virtud a la ley hoy día vigente del 20%, sea automática. Pero repito las frases, repito los números a grandes rasgos. En el primer trimestre, 200 millones de guaraníes pagados por encima de lo que hubiese sido el escenario sin ley de preferencia. En el Ujú. primer semestre de este año, 2.000 millones de guaraníes. ¿Cómo se obtiene este dato? Con un arduo trabajo de cruce de datos entre los certificados de origen nacional emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio con las licitaciones reportadas como adjudicadas al sistema de información de las compras públicas, y caso por caso se verifica si fue aplicado el margen nacional, el margen de preferencia nacional, para que pueda ser adjudicada la licitación, y se compara con el precio más económico que no proviene de la industria nacional. Ujú. Entonces ahí se obtiene esa diferencia que, repito, fue de 200 millones apenas en el primer trimestre de guaraníes Sí. y de 2.000 millones de guaraníes en el primer semestre. Y actualmente, ¿cómo está según la ley del 20%? ¿Es una herramienta positiva? ¿Se puede considerar como positiva más allá del análisis que acaba de hacer? En general, la percepción, o mejor dicho, el reporte de percepción que nosotros recibimos en la Dirección de Contrataciones Públicas del estado actual de la ley es positivo. Ujú. Ya tiene cierto nivel de madurez el sistema de emisión de los certificados de origen. Hemos trabajado en los últimos meses con el Ministerio de Industria y Comercio para buscar una alternativa más ágil y más transparente todavía, si se puede, para la emisión de ese certificado de origen y su vinculación automática con el sistema de contrataciones públicas, buscando la eliminación de burocracia innecesaria para el oferente nacional. Ujú. Creemos que el sistema, independientemente de la preferencia actual, el sistema todavía tiene espacio para mejoras apuntando a la comodidad del oferente industrial nacional o del oferente de productos industriales nacionales paraguayos. Ujú. Tenemos esa firme convicción, estamos trabajando en ese sentido con el Ministerio de Industria y Comercio, y en breve se iniciará un proceso de socialización de esa nueva norma diseñada en forma conjunta entre la Dirección de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Industria y Comercio, que reitero, es para buscar la agilidad en la aplicación de esta norma y para buscar la precisión en la medición de los efectos económicos de la preferencia industrial nacional. Y también se podrían utilizar o se podría hacer uso de otro tipo de herramientas en beneficio de las industrias nacionales, Pablo. Correcto, no solamente la preferencia en el precio es Sí. la herramienta que en el mundo de las contrataciones públicas se observa como ejemplo de fomento a la industria nacional. Tenemos varias herramientas, varias recetas que se incluyen dentro del concepto general de compra pública sustentable.
La compra Ujú. pública sustentable es aquella que no mira solamente el precio de lo que se compra, sino agrega al proceso evaluativo factores ambientales, sociales y económicos que hacen al desarrollo nacional a través de las compras públicas. Recordemos que hablamos de un valor de 4.000 millones de dólares al año, en Ujú. un buen año como fue el 2019, invertidos en el mercado a través de la herramienta compras públicas. Sí. Cada uno de estos centavos de dólar invertido, centavos de guaraní invertido, puede ser mejor aprovechado en la medida que en cada pliego de bases y condiciones se detecte un factor de sustentabilidad que apoye al desarrollo nacional. A veces esos factores son de tipo ambiental. Hoy día el papel que consume el Estado obligatoriamente debe provenir de bosques reforestados, Ujú. y tiene que tener sendas certificaciones al respecto del papel provisto. También hablamos de cuestiones sociales. Hemos diseñado procedimientos especiales para la adquisición simplificada de productos de la agricultura familiar, por ejemplo. También estamos trabajando y fue, eh, fue desacelerado lastimosamente por todo esta cuestión de la pandemia y de todas las imposibilidades que representa la pandemia. Fue desacelerado el proceso de trabajo conjunto con las MIPIMES para que puedan participar mucho más activamente en el mercado de las compras públicas. Hemos desarrollado una tienda virtual para industriales nacionales innovadores para que pues, se puedan comercializar con el Estado ciertos productos muy interesantes de fabricación nacional, Sí. casi artesanal, utilizados en el marco del combate a la pandemia. En fin, hay una cantidad muy importante de herramientas que no solamente pasan por la preferencia nacional. A Ujú. más de ello, tenemos una herramienta de vinculación entre las micro, pequeñas y medianas empresas y el mundo financiero de bancos y financieros financieras, que se llama FinanPymes, donde la Dirección de Contrataciones Públicas funciona como una suerte de bisagra entre estos dos estamentos, proveedores MIPIMES y financieras que puedan colaborar en el financiamiento o bancos que puedan colaborar en el financiamiento para el cumplimiento del contrato por parte de esas MIPIMES con el Estado. Como te decía, entonces hay un abanico bastante interesante de herramientas con que hoy día cuenta el sistema, pero como toda herramienta, Omar, necesitan que se trabaje para Sí. que puedan cobrar vida, para que puedan ver resultados. Las herramientas de apoyo a los distintos estamentos de la producción nacional necesitan de un impulso de parte de los compradores públicos, de un interés de parte de los compradores públicos. Muchas veces no representan una facilidad al proceso de compra, sino un esfuerzo extra, pero que ve resultados económicos, sociales, ambientales y hasta políticos en materia de desarrollo nacional que pueden ser muy satisfactorios. ¿Cómo ve en este tiempo de pandemia el proceso de las compras públicas en términos generales? Podemos tomar un ejemplo, lo que ocurrió con el Ministerio de Salud, adquisición de productos importados con muchísimos problemas, devolución seguro mediante del dinero invertido. Finalmente, a través de un acuerdo nacional, se logra que empresas locales puedan cubrir algunos rubros necesarios dentro del sistema de salud. ¿Cómo ve todo este proceso? El proceso de compras o la administración pública en todos los países, en los momentos de pandemia, no este momento de pandemia y con todas las restricciones y las características desafiantes de los mercados internacionales, resultó una prueba de fuego en general para la administración pública y en particular para los sistemas de contratación pública de todo el mundo. No estamos en esa excepción. Fue una prueba de fuego para nuestro sistema. Aprendimos mucho y fueron lecciones bastante duras, pero nos dimos cuenta de que las barreras y los mecanismos de control del sistema de contrataciones públicas, aunque sean a posteriori, dieron resultados. Lo ideal y las lecciones aprendidas se vuelcan ahora a que los mecanismos de control no sean meramente reactivos, sean preventivos, aunque sean contrataciones por vía de la excepción. Durante los meses de abril y de mayo de este año, hemos dictado medidas regulatorias que cambiaron radicalmente las reglas de juego de las licitaciones que se llevan adelante ante urgencias impostergables. Hasta abril de este año, hasta el 27 de abril de este año, las licitaciones por urgencia impostergable, ejemplo, el caso del Ministerio de Salud y otros Mm. más,
se llevaban adelante sin publicidad de las bases concursales en el portal de contrataciones públicas. Hoy día, a través de la nueva normativa reglamentaria, se requiere de publicidad previa, obligatoria y sin excepción en el portal de contrataciones públicas. Esto determinó automáticamente una disminución enorme de los procesos de contratación por vía de la excepción y una apertura y transparencia muy superior a la que se tenía en el sistema respecto a este tipo de procedimientos. Otra cuestión regulatoria muy importante que cobró importancia o cobró relevancia durante la pandemia fue el análisis de precios. Y al respecto, la regulación modificada determinó que los precios referenciales sean públicos no solamente respecto al valor indicado por la institución pública licitante, sino también respecto a los documentos utilizados para construir ese precio referencial y respecto al estudio realizado dentro de cada institución pública licitante de ese precio referencial. Esto determina que se presenta mayor responsabilidad para los encargados de las unidades operativas de contratación respecto a este importante elemento del precio referencial. La actividad de la Dirección de Contrataciones Públicas fue muy intensa. Nosotros somos un órgano por excelencia de difusión de la información en materia de contrataciones públicas, pero en el momento a partir del cual empezaron a aparecer casos donde se podrían detectar irregularidades, cobró mucha importancia nuestra faceta de órgano de investigación y de recepción de denuncias para juzgar la licitud o regularidad de los procesos licitatorios. Tuvimos que anular, tuvimos que declarar irregularidades en sendos procesos licitatorios, tuvimos que aplicar sanciones muy importantes a proveedores del Estado, pero como les dije, esta etapa muy dura del mundo de las contrataciones públicas fue importante no solamente por las reacciones de la Dirección de Contrataciones Públicas y de todo el sistema de control estatal, sino por las lecciones aprendidas que fueron volcadas inmediatamente a modificaciones regulatorias y por lecciones aprendidas que serán volcadas a un proyecto muy importante de modificación del sistema de contrataciones públicas de presentación casi ya inmediata dentro de la primera quincena de este mes de agosto del 2020. Ujú. Ahora, una queja que más de una vez escuchamos, tanto del sector privado como también de las autoridades de distintos entes o carteras, lo hizo el propio ministro de Salud también en su momento, los procesos prolongados, engorrosos, muy burocráticos a la hora de adquirir bienes o servicios para el Estado. Entendemos que el control es una herramienta fundamental en esto para evitar daño patrimonial a los bienes del Estado. Pero, ¿qué se puede hacer para modificar en cierta medida estos procesos tan engorrosos? Se deben balancear de mejor manera dos elementos claves en un sistema de contrataciones públicas, que son la transparencia por un lado y por otro lado la eficiencia o la desburocratización del proceso. Ujú. Es muy tentador que cuando se busca más transparencia se burocratice el proceso de compra, se Sí. agreguen etapas, se agreguen documentos. No es el único mecanismo para transparentar un proceso de contrataciones públicas el sobrecargar de pasos, de etapas, de entes de control y de documentos. Hoy día la tecnología permite combinar de manera más eficiente estos dos elementos. Nuestra ley es del año 2003 y a su vez esa ley del año 2003 está inspirada principalmente en las reformas estatales de América Latina emergentes en los años 90. Hoy día tenemos otras ideas en administración pública. Hoy día podemos combinar de mejor manera, gracias a la tecnología aplicada a la administración pública, estos elementos de control y eficiencia, de velocidad y de no perder la transparencia del procedimiento. Ujú. Las publicaciones a través de las web oficiales, la apertura de todos los datos del proceso licitatorio y la experiencia de una institución que ya tiene 16 años de aplicación de la ley vigente permiten que a través de este proceso de reforma del sistema se pueda combinar de mejor manera estos elementos y lograr un proceso más eficiente. Hoy día la ley de contrataciones públicas lastimosamente prioriza el proceso de contratación en cuanto a objeto de regulación y deja de lado a la compra eficiente. Ujú. Tenemos que volcar
el protagonismo del sistema de contrataciones públicas a la compra eficiente, que es la mejor compra dentro de lo que la ley de contrataciones públicas quiere. Se me viene a la mente un ejemplo, no sé si es válido, desde la cadena de producción. Por ejemplo, se habla siempre de trazabilidad, de conocer el origen del producto hasta llegar al consumidor final y todas sus etapas. ¿Sería algo así también, Pablo, dentro de este proceso? ¿Es muy importante esto? Sí, la trazabilidad es para la compra pública un elemento que asegura el cumplimiento del contrato, porque tenemos muchas veces intermediarios comerciales Sí. válidamente incluidos en el proceso de contratación que están por ubicar en una línea física de espacio entre la fábrica y el consumidor, que es el Estado. A veces la fábrica es nacional, a veces la fábrica es internacional. Cuanto más trazable sea el proceso de producción, comercialización y entrega, más seguro será el contrato para el Estado. Y aparte de eso, también será más claro y más legitimado el precio ofertado al Estado y, por supuesto, pagado por parte del Estado. El precio es un elemento trascendental en un sistema de contrataciones públicas y es muy importante resaltar el poco protagonismo y casi nula aparición en la ley de contrataciones públicas que tiene el precio. El Ujú. precio básicamente para la ley de contrataciones públicas vigente es nada más que el resultado de presentación de ofertas. Y sabemos que no puede ser meramente analizado de esta manera el precio por parte del comprador público. En nuestra propuesta de modificación reforzamos los conceptos del precio referencial o la evolución del precio referencial que ya habla la legislación moderna de precio testigo o de otro tipo de análisis para corroborar que lo que paga el Estado no es solamente el resultado de una competencia comercial en un mundo bastante reducido que es la compra pública, sino también es un valor que puede ser válida y razonablemente comparado con el mercado privado. Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en los especiales de ProNoticias. Por favor, muchas gracias al canal y muchas gracias a toda la audiencia por el espacio que nos han otorgado. Pablo Seitz con nosotros, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.